Veïns i veïnes, cafeteres i cafeteros. Ara, fem un cafè. Molt bé, programa 401. Ja hem passat el límit ja del 400 i ja comencem amb el 401. Ja tenim l'Àlex al control de la cafetera i també del so. Amb nosaltres la Raquel, què tal? Hola, què tal? Com estem? Què tal? Hola, què és? Bien. I avui amb nosaltres l'Eloida Roca. Benvinguda. Hola, gràcies. Recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de la FM de Barcelona i a onapau.cat. I si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes socials, al Facebook de Fem un Cafè, a l'Insta de Cafeteros, i a més, si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iBooks de Fem un Cafè i també ho podeu fer a l'Spreaker d'Ona Pau. I aquest any ja sabeu que tenim al YouTube i a l'Spotify. Si ens voleu veure, ja sabeu que ho podeu fer al Facebook de Ràdio Onda Paz, Ona Pau. Ja sabeu que ens agrada fer cafès diferents per a gent diversa. Molt bé. Estaven dient què passa amb la música, no sabia si havíem de començar o no, però no. No, estava mirant un comentari que han fet a Cafeteros. Ja de, Madre mía, si no hemos empezado. De l'Insta, de Sky Sports BCN. Moltes felicitats per passar del programa 400. Moltes gràcies, Sky Sports BCN. I sé que sou uns seguidors fidels, així que gràcies també per aquestes paraules que per nosaltres ens anima i ens tira endavant. Tots els comentaris sempre són bons. Pues mira, que estàvem començant, abans de començar tot això, parlant del feminisme i ja hem començat a liar-la per aquí. Costaba no empezar y olvidarnos de la entrevista. Es que antes de empezar ya, es que és un tema que ja la setmana passada una miqueta també vam parlar fa poc també dels drets humans amb això. Pero es que no veas, pero es que es un tema que no puede ser, sí. Ni que fuera Barça-Madrid. Casi. No se acaba. Y todo vino porque yo hice una pregunta y quería saber, la invitada Loida quería saber, oye, ¿esto qué significa exactamente? Y yo, pues... Yo hago las preguntas, pero muchas veces queda muy bien hacer unas preguntas, pero a veces hay que explicarlas. Y entonces me has pillado para poder explicar la pregunta, porque yo le quería preguntar si había una definición de feminismo de una forma antropológica. Y ahí lo dejo. Y ahí ha empezado todo. Y entonces me ha preguntado, ¿y eso qué significa? Y digo, bueno, pues no sé, si yo pregunto, Ahí ha empezado una deriva Y como no le gusta a la Loida hablar también. Bueno, sí, es que ahí tenemos un problema, pero... Entonces, no hay una definición por lo que me habías dicho. Bueno, claro, desde un punto de vista antropológico, ¿no? Que es lo que comentábamos, pero la cuestión de sí que feminismo tiene una definición que tiene que ver con las luchas políticas. O sea, el feminismo no deja de ser un movimiento político que lo que ha reivindicado desde su nacimiento es que hay una desigualdad que existe entre hombres y mujeres, y entonces el feminismo es ese movimiento político que va a proponer estructuras para que esa desigualdad se acorte, ¿no? Y poder llegar a una igualdad, ¿no? Vale. Que es el concepto de equidad, ¿no? Que si hiciéramos una igualdad 100% entre todos, sería al final injusto, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, en el deporte pasaría, ¿no? Por eso hay categoría femenina, categoría masculina, etcétera, ¿no? Entonces, eso en sí es lo que es el feminismo, ¿no? Claro. Y luego hay una gran deriva, hay una paleta de colores, de opinión. Amplísimo. Yo quería diferenciar o separar la definición de feminismo antropológico
político, de la parte político-social, pero no me estás diciendo que precisamente el feminismo ha nacido allí. Sí, exacto. Ha sido una lucha política. Ha sido una lucha política. Porque ha sido un movimiento que ha nacido de la Ilustración, ¿no? Entonces, ¿queréis que entremos en algo de historia? Un poquito de historia, por favor. Pues mira que hay muchos diseñadores, hay un montón ahora, ¿eh? Ilustradores. No, pero es interesante conocer el origen, ¿no? Porque podemos pensar, no, esto es de los últimos 20 años. Y quizá no. Pues sí, coméntanos un poquito, ¿no? Pues, el feminismo nace más o menos en el 1700, ¿vale? O sea, antes del feminismo, del 1700, lo que se le llama es protofeminismo. ¿No? Vale, porque es que el otro día nos dijeron, es que las primeras feministas las datamos sobre 1100 aproximadamente. A eso, dentro del campo de la historia de los feminismos, se le habla protofeminismo, ¿no? Que serían, pues, esos reductos, ¿no? Esos movimientos, esas personas, ¿no? Por ejemplo, hay Christine de Pizan, que fue una mujer en el 1405 que escribió un libro súper chulo que se llama La ciudad de las damas, que ella hace como una ciudad ficticia con toda una serie de mujeres, de personajes femeninos, tanto poéticos como reales, ¿no? Y reivindica que las mujeres han ejercido una gran fuerza dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, protofeminismo ha habido muchísimo, ¿no? Y decías 1400, o sea... Sí, en el 1400, sí. Y de hecho, pues, toda la mística de las mujeres en la Edad Media también era muy importante y tal, ¿no? Pero como movimiento, como colectivo que reivindica estos derechos, realmente nace en la Ilustración, en el 1700, ¿no? Que ahí tenías por ejemplo, Marie Astel, que en 1700 además muchas de las feministas históricas eran cristianas y reivindicaban a través de la Biblia la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 1700... Anteriormente y en el 1700, se creía que la mujer era inferior al hombre, es decir, tanto a nivel intelectual como a nivel cultural, como a nivel social, es decir, necesitaba ser tutelada. Es decir, o sea, biológicamente te refieres. Sí, exacto. Oh, wow. O sea, que la capacidad intelectual de una mujer no era biológicamente la de un hombre. Y era lo que se creía. Se creía así. Se creía así. Se transmitía a lo mejor en los valores o en el arte o lo que fuese, ¿no? Eres inferior. Tú no llegas, ¿no? Y me necesitas. Pero, por esa razón. Pero por fuerza, a lo mejor. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tuvieran que estar tuteladas a un marido o a un hombre, es decir, como un niño, es decir, como un menor de edad, no puede ser... A ver, no hay que ir muy lejos, que aquí en los años 60 y 70 en España la mujer no podía tener pasaporte sin la autorización, no podía tener cuenta bancaria, o sea que no estamos tan alejados. No. Se han conseguido quizá muchas cosas en poco tiempo, pero hace muy poco tiempo, ¿no? Es que hace relativamente muy poco tiempo. Entonces, y claro, como además... O sea, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, se creía que la mujer, por naturaleza, tenía menos capacidad intelectual, social y tal, pero tampoco se la educaba. Claro. No tenían acceso a la educación. Entonces, claro, si tú no les enseñas a leer, claro, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunas mujeres que, sobre todo mujeres de clase media alta, que empezaban a tener acceso a la lectura, a la educación, porque sí que hubieran familias o padres que quisieron educar a sus hijas también. Quizá no al mismo nivel que a sus hijos, pero sí. Entonces hay de algunas de estas mujeres que empiezan a reivindicar, ¿no? Y ahí está María Estel, por ejemplo, que ya reivindica que si en la Biblia Dios nos hizo iguales hombre y mujer, la mujer tiene la misma capacidad intelectual que el hombre, entonces es ir en contra de la voluntad de Dios, no educarlas. ¡Qué grande! No, sí. Esto estamos hablando del 1700, o sea, que ahí ella... Que ahora diríamos, pues es de sentido común, pero claro, en aquella época era... o sea, algo... Bueno, ahora es de sentido común, pero depende, claro. depende con quién hables. Me parece también, que te vuelves al siglo XVII. Sí, totalmente de acuerdo. Pero que son conclusiones que dices, claro, si aquí ponen Génesis 1, que los hizo iguales... O sea, pero, claro, es que estás batallando contra... todo un sistema de muchos siglos. Y de muchos siglos porque, por ejemplo, los griegos, que al final es donde viene toda la base de nuestra filosofía, eran de las sociedades más misóginos. Además, no es solo machista, había un odio. O sea, sí, yo hace poco leí un libro y decía, ¿no? Que Platón definía a las mujeres como hombres mutilados. Sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, de hecho, en la antigua Grecia tuvieron que poner... por eso también había una oda a la homosexualidad.
Claro. De hecho, tuvieron que poner en algunas etapas, tuvieron que poner leyes para que los hombres se acostaran con sus mujeres y tuvieran hijos. Porque tenían desprecio hacia ella. Hacia el Claro. cuerpo de la mujer. Claro. Que ahí es lo interesante cuando en Efesios, por ejemplo, que Efesios viene de esa cultura griega, Sí. Pablo les dice, nadie ha odiado a su propio cuerpo, Oh. así que amar a vuestra mujer, o sea, Ahí hay un Ahí vínculo hay- con lo que estaba sucediendo culturalmente y históricamente. exacto. Pues, pero bueno, aquí ya Sí, nos sí, va- sí. Sí, no, eso es. Sí. No, es interesante porque a veces leemos la Biblia de un tirón y de una forma desde nuestra perspectiva. Sí. Porque Sí. no conocemos nada y Sí. no nos aventuramos y dice, es que esta gente, bueno, Sí. cuando escribes una carta siempre hay un objetivo, ¿no? para la Sí. carta y en Efesios, entre otras, es esa, ¿no? Pues eso, entonces en el 1700 lo que empieza luego, aparte de que, por ejemplo, se empieza a divulgar mucho a nivel de contenidos, se empiezan a crear grupos de mujeres de clases altas que se reúnen para hacer debates sobre temáticas, sobre tal, y entonces ahí ya empieza a ser un caldo de cultivo Sí. de esa, la llamada sororidad, que es muy importante en el feminismo, pero es que ha nacido así, ¿no? En grupos de amigas, ¿no? Que empiezan a comentar sobre lecturas, sobre tal, y de ahí va una cosa a otra. Y luego, claro, la corriente de la ilustración, pues con Diderot, con Rousseau y tal, lo que empezaban a poner el dedo en la llaga en el tema de hay unas clases, ¿no? Ya empezaban a intuir el concepto de clase, ¿no? Y entonces ahí, de esa corriente ilustrada, es donde nace también un poco la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, a lo que las mujeres, pues, luchan allí como una más, ¿no? Sí, Que sí. ahí lo que se reivindicaba es encontrar los derechos, o sea, sacar del poder a los que habían estado siempre gobernando, ¿no? Que era o la Iglesia o los Sí. reyes, la monarquía Sí, o lo exacto. que... Que ahí viene, bueno, pues toda la Revolución Francesa y tal, y las mujeres estuvieron ahí al pie del cañón hasta que se consiguió, y entonces especialmente se declaró los derechos del ciudadano, que obviamente excluía a las mujeres, porque las mujeres no eran ciudadanos. Qué fuerte. Y Rousseau especialmente, el ciudadano era un hombre, no era una mujer. Y ahí tienes a muchas mujeres que entonces... Y de hecho, después de la Revolución Francesa, en algunos lugares empezaron a prohibir que las mujeres se pudieran reunir en salones para... O sea, O sea, como no les vamos a Para dejar, no vamos a claro. poner obstáculos, Sí, sí, ¿no? sí. y ahí es cuando muchas mujeres... Hablo sobre todo de Francia, de Europa, porque es a lo mejor lo que nosotros tenemos Sí. en otras partes del O sea, que mundo. entendemos que el mundo, es mucho Sí. más grande que Europa, pero claro, al final Es hablamos... lo que nosotros no. Exacto. Sí, sí. Y ahí tienes, por ejemplo, una Olympe de Gouges, que, bueno, es que... Bueno, ha quedado bien. En plan, que ella hizo una declaración de los derechos de las ciudadanas, ¿no? Y Wow. entonces empezó ahí a pelear por eso, ¿no? Y de ahí, pues ahí, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Ahí empezaron, claro, por ejemplo, a mediados del siglo XIX es cuando también Marx y Engels empiezan con el tema de las clases, ¿no? Y entonces, claro, eso también da muchísimo contenido para los movimientos feministas, de entender que a la mujer como una clase social, ¿no? Que está por debajo de, claro. de los hombres, ¿no? Y, o sea, que entender que el feminismo no viene solo, sino Ya. que viene con toda una serie de corrientes de pensamiento, etcétera. Y que se va como construyendo, ¿no? O sea, Exacto, exacto, y se va construyendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a hablar de las olas, ¿no? Que en sociología pues han puesto como diferentes olas del feminismo, ¿no? Y esta es como la primera ola, que es la ola quizá más larga, porque luego se ha avanzado como muy rápido en muy poco tiempo, Ya. ¿no? Pero quizá la ola más larga, ¿no? Que ahí pues empezó a reivindicar pues el derecho a la educación, el derecho al voto, algunos aspectos de independencia económica. Por ejemplo, Virginia Woolf hizo un libro que era, ¿cómo se llamaba? Era el de una habitación privada o una habitación, bueno, tiene un título muy reconocido, y ella reivindicaba que no habían mujeres escritoras porque no tenían independencia económica. Claro. Entonces se empieza a reivindicar también pues, que las mujeres pues, tengan cierta independencia de sus matrimonios o sea, a nivel económico. Sí, ya sí, sí. El divorcio ni se planteaba, no, ¿no? claro, Pero- simplemente tener una... que si tú por- trabajas, ese lo- dinero te vaya a ti Sí, y no a que tu- luego en formato familia lo pones en común, pero que tú tengas el derecho Sí. de
de tener lo que tú has ganado, Sí. ¿no? O sea, Claro, piensa que así se generaban muchas relaciones de maltrato. claro. Tampoco podías Claro, irte de no tu se podía maltratador ir. porque no podías abrirte nada. O sea, Claro. no. Para ¿A todo dónde te vas a ir? A tu O sea, sí, exacto. no tienes dónde caerte muerta, entonces prefiero quedarme en donde... Y ahí, bueno, pues hay muchas feministas, muchos colectivos feministas que empiezan a reivindicar, pues unas más el voto, por ejemplo, las mujeres de clase más alta y tal reivindicaban el voto, las obreras reivindicaban la igualdad salarial. Claro. Claro. Cada uno... claro, también se juntó mucho con reivindicaciones raciales, ¿no? El tema de los votos de la gente negra en Estados Unidos, etcétera. O sea que ha habido, por ejemplo, Josephine Butler empezó en España también y en Europa las cruzadas abolicionistas, ¿no? Que entonces habló del tema del abolicionismo, que Sí. nace para esa época. ¿A nivel de la esclavitud te refieres? Claro, ¿O de prostitución? A nivel de prostitución. Vale. Lo único Ah. que el abolicionismo o sea, surge como concepto a través también de todas las reivindicaciones de la abolición de la esclavitud. Vale. Y entonces entienden, Josephine Butler, que era inglesa, entiende que también cristiana, y también esto se lo tomó como su causa y Sí, como sí. su Guay. llamado. Ella entiende que las mujeres en situación de prostitución están en una esclavitud que debe ser liberada también, ¿no? Ujú. Y critica mucho la doble moral sexual. Es decir, por ejemplo, en países, sobre todo católicos como el nuestro, se creía que el hombre tenía un deseo Claro. sexual irrefrenable y entonces se necesitaban tener prostitutas para que no violaran a las mujeres buenas, ¿no? Pero así como se era permisivo con el hombre, la prostituta era, bueno, hay tratados de médicos higienistas de la época que las denominan cloacas seminales directamente. Ya. A las prostitutas de la época. Por supuesto. Guau. Que obviamente prostitutas de la época, mujeres de clase baja, muchas, por ejemplo, en la revolución industrial en España, muchas que a lo mejor vivían en el campo, entonces se iban a la ciudad, trabajaban como amas de casa, de limpieza, Sí, sí, bueno, sí. cuando estaban interinas, el señorito las violaba o lo que fuera, y entonces ya las expulsaban y acaban en prostitución. Claro. Esto hay historia de la Sí, sí, prostitución sí. en España, hay varios libros de historiadores y todo esto está... Entonces, claro, Josephine Butler, por ejemplo, empieza como a reivindicar todo esto, ¿no? Y de hecho, la corriente abolicionista entra en España de mano de pastores evangélicos, sobre todo suizos y ingleses. Así que, aunque nunca tuvo Bueno, mucha quizás por fuerza países aquí en España, pero tiene sentido porque también son países protestantes, ¿no? Sí. Además, una cultura y de constantemente, de alguna manera, el protestantismo le daba mucha importancia a la palabra, ¿no? A leerla y por eso quizá Sí. ha tenido muchísimos cambios pero claro, en Sí. un país que ya daban por sentado que la teología es esta, el hombre eso tiene esta necesidad y tal, pues a lo mejor no había esta cuestión, no se cuestionaban, ¿no? No, no. Y así como se deja a las mujeres en situación de prostitución como, bueno, como las malas, ¿no? Hay que esconderlas, que nadie las vea, ¿no? Pero existen. Pero tienen que existir porque si no, ¿sabes? O sea, en ningún momento el hombre entraba dentro del problema, ¿no? Es Claro. como... Y luego ya viene. Digo algo porque Sí, ya sí, estáis dale. hablando la más de bien. Dale. Es el programa de mujeres. No, pero queremos escucharte. No. Yo en todo lo que has dicho me parece bien. Lo que veo es los movimientos en general han sido por personas de la sociedad alta, ¿no? Quizá empezaron en su inicio, Mm. porque al final eran las mujeres que tenían a lo mejor acceso a cierta educación, y entonces tienen acceso a cierta educación, tienen acceso a ciertas No, ideas, incluso ciertas relaciones políticas. y todo eso. O sea, Exacto. Ocio, ¿no? Tiempo Sí. libre, ¿no? Sí, pero luego no, ¿eh? Luego ya hubo muchas mujeres, lo mismo que hubieran mujeres afrodescendientes en Estados Unidos que también entraron dentro del movimiento feminista. O sea, en un inicio, obviamente sí, porque eran las que al final tenían acceso a tal, pero luego rápidamente se abrió y ya hubieran, sobre todo esto ya es con revolución industrial y tal, cuando ya empiezan las luchas obreras, Sí. pues las mujeres obreras también se asocian Sí, claro. para reivindicar y tal. O sea, ¿Era no- un movimiento conjunto o era independiente el movimiento? A ver, es que siempre ha habido como, o sea, ha sido un movimiento colectivo, lo único que ha tenido su diversidad Vale. dentro de él. Y ha habido
por ejemplo, ahora hay así un poco de debate entre aquí en España, entre movimientos feministas, los liberales y los movimientos radicales, ¿no? Pero es que esas tensiones siempre se han vivido dentro del movimiento feminista. O sea, siempre ha habido épocas de más tensiones, épocas de más ir de la mano, pero realmente el movimiento, o sea, a mí tiene una base, el movimiento feminista, que es esa reivindicación de la desigualdad y como tal, pero luego dentro de ese movimiento ha habido diversidad, ¿no? Entonces, depende de los países, depende de las épocas, depende... Claro. Sí, ha sido diverso en este sentido. Supongo que también, claro, al ser tan diverso... claro, ¿me puedo llamar feminista? ¿Qué significa hoy? Claro, ¿Hoy? Claro, sí. ¿Qué significa? Claro, yo creo que hoy es un poco más complejo, o sea, un poco más complejo. Yo personalmente digo, por ejemplo, lo comparo a veces con el cristianismo. El cristianismo tiene muchas denominaciones que tienen muchos matices muy, muy distintos y ha habido tensiones dentro de esos matices. Ahora, ninguno pondría en duda que somos cristianos porque entendemos que seguimos a Cristo y que creemos que gracias Hay a una Jesús, base, hay una base y luego... Entonces, sí. claro, yo puedo tener mucha diferencia con feminismos, por ejemplo, liberales, pero es que la base es la misma. Entonces, no me puedo no llamar feminista por no estar de acuerdo con todos los matices que ciertas corrientes tienen, por ejemplo. Entonces, y creo en el debate, que esto también. es lo que quizás... en la situación actual se está tensando, que hay ciertos temas que ya no se pueden debatir. Sí. Entonces... Había una frase que me acuerdo que me dijiste una vez, no me acuerdo quién la dijo, pero era como algo de darle la voz al otro. Ay, sí. Era un filósofo, no me acuerdo cuál. Voltaire, Voltaire, ¿verdad? Sí, que él dijo, no estoy nada de acuerdo con tu opinión, pero lucharé todo lo que lo parafraseo, lucharé por todo lo que haga falta para que la puedas dar. Sí. Que Voltaire tiene unos libros sobre la libertad y entonces habla sobre eso, ¿no? Es decir, estoy totalmente en contra de lo que tú dices, pero voy a luchar para que puedas seguirlo diciendo. Claro, el poder vivir también en esas tensiones, ¿no? O sea, en el poder tener debates saludables, debates, escuchar la otra opinión, ¿no? Porque también la otra opinión nace de algo, ¿no? O sea, y creo que en el feminismo no y como cristianos, ¿no? O sea, poder decir no descartarlo totalmente, sino poder, oye, ¿qué nos está planteando? Y totalmente. Lo que pasa es que quizás actualmente el feminismo ha quedado diluido por otras corrientes sexuales y lo que inicialmente empezaron ellos, o ellas, perdona, empezaron ellas al final se fueron aposentando otros y se ha quedado diluido su significado, Bueno, esto tiene mucho que ver con la segunda y la tercera ola de feminismo. Sí, la segunda ola nace después perdona que meta historia. Sí, no, se trata de eso, de saber historia. Es un tema histórico. Vale, sí. O sea... es que ayuda mucho a entender de dónde vienen para comprender hacia dónde han ido, ¿no? Y que no son idas de olla. Que no es una cosa que de repente sale de la nada, como un bullet, en tu tele, no. Sí. Exacto, sino que hay un caldo de cultivo, lo único que ahora se ha hecho mainstream, pero que ha estado desde hace muchísimos años ahí, ¿no? Entonces, claro, la segunda ola viene después de las... como en el periodo de guerras, primera, segunda, es como, claro, todo se va... Sí. Y luego se empieza... Y, por ejemplo, la segunda ola se caracteriza un poco por la frase esta de lo personal es político, ¿no? Entonces ya empiezan a haber muchas mujeres que empiezan a reivindicar como cosas más íntimas, ¿no? El tema de por ejemplo, va muy de la mano el tema de la revolución sexual de los años 60, ¿no? Que yo digo... Tiene yo creo, escudriñar todo, retener lo bueno. Sí. Tiene su punto interesante, ¿no? Lo que plantean muchas de las feministas en la revolución sexual, que es dejemos de ser objetos y empezamos a ser sujetos. Es que hemos sido el objeto de placer, queremos ser el sujeto de deseo, y es lo que plantean, ¿no? Y tiene su parte interesante, ¿no? Es una reivindicación de algo que estaba mal. Exacto, que eras un objeto, ¿no? Es decir, bueno, tú no entrabas como... Sí. Que se haya en algunos temas desvirtuado o ido por otra dirección no quiere decir que lo otro... no, es que lo otro estaba bien. No, o sea, a lo mejor la consecuencia no ha sido totalmente positiva, como puede haber sido otras causas, como el voto. El que vote una mujer, eso es sí o sí bueno. Que no haya esclavitud es sí o sí bueno. Sí. En otras cosas, a lo mejor...
ha tenido una tendencia que ha abierto otros melones, pero eso no quiere decir que lo que cortaron estaba mal. Claro, dentro de toda la revolución sexual también entra todo el tema de las agresiones sexuales, de la violencia sexual, de la violencia doméstica. Se empiezan a tocar todos estos temas, ¿no? Que pasan en la intimidad de las mujeres. Se empieza, por ejemplo, Miller empieza a hablar Kate Miller empieza a hablar del concepto de patriarcado, ¿no? También, de como... Esa palabra que tanto miedo da, sí, ¿no? Que parece básicamente como es entender que es el sistema bajo el cual se da esa opresión o esa desigualdad. Y ese sistema puede ser un sistema político, puede ser un sistema económico o puede ser un sistema familiar, ¿no? Es decir, y hay diferentes tipos de patriarcado incluso, ¿no? Es como... Entonces, ella habla de ese concepto, ¿no? Pero se empiezan, y por ejemplo tienes Simone de Beauvoir, es que esto es francés. Que en el 1949 hace un tochaco de 1000 páginas que habla del segundo sexo. Entonces ahí hace una frase que yo creo que es la frase que es que la mujer no nace, se construye. Hola. Y entonces, pero es interesante, tiene como todo, o sea, tiene su parte. Sí, o sea, hay que verlo. Exacto. Eso es el titular, luego hay que leer la noticia. Sí. Claro, lo que ella parte a decir es como la mujer nace con un sexo biológico, pero luego el concepto de mujer también es un constructo cultural. ¿Qué te tiene que gustar? ¿Cómo tienes que ser? ¿Qué carácter tienes que tener? Incluso, entonces, ahí hay un constructo también, ¿no? Social, y esto es un poco lo que ella reivindica en su libro, ¿no? Y de ahí, pues claro, ha habido como toda una deriva, digamos, que en la tercera ola nos lleva al movimiento queer, que viene también por filósofos tipo la Judith Butler, que no es Josephine Butler, Judith Butler, ¿no? Pero que van de la mano con otros movimientos también de posmodernidad, posthumanismo, o sea, que vienen de la mano de muchos otros movimientos que lo que quieren hacer es romper con los hombre, mujer, los binarismos kantianos, ¿no? De la lógica de Descartes. Bueno, es que hay todo un tema filosófico detrás que es complejo. Lo único que siempre tenemos las corrientes filosóficas que son muy interesantes, que tienen mucha parte de razonamiento, que es razonable. Pero claro, que esas corrientes filosóficas dentro de la idea luego hay que pasarlas a la política, es decir, a la realidad, ¿no? Y ahí es cuando... Bueno, ya lo han hecho, ¿no? Ahora, después de tanto tiempo, ya está el binario, ya no... Ya, exacto. Y luego creo que también estamos en una... O sea, no tenemos que ignorar que el sistema es capitalista y si algo interesa voy a intentar hacer de esto que me dé dinero, entonces voy a hacer marketing, no sé quién es Frida Kahlo, pero voy a hacer camisetas de ella. Totalmente. Y voy a decir que nuestra empresa es... Entonces también se está viendo una versión del feminismo que si a lo mejor aquellas mujeres levantaran la cabeza, ¿no? Dirían, ¿qué habéis hecho con algo tan precioso, ¿no? Y se ha intentado, se está comercializando. Sí, es un producto. De hecho, el hecho que Pornhub... Y eso le quita valor a las cosas. Sí. Pero el hecho que Pornhub, que es una de las mayores plataformas de porno, el Día de la Mujer, se pongan de color lila, y pongan un logo con el tal, cuando en esa plataforma hay una Día de la Mujer, en una página porno ponemos el lacito lila, apoyamos a la mujer. Sí. Además con esa página tiene denuncias porque hay agresiones, violaciones de todo tipo de... O sea, que ya no es solo el porno, sino que hay una erotización de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Que es otro tema también que telita. Pero igualmente en el panorama actual sigue habiendo un debate, ¿no? A lo mejor a un nivel político por algunos partidos que han subido al poder, que tienen una línea más de feminismo liberal, ¿no? Pero también hay mucho movimiento de feminismo radical que también... Yo, de hecho... Yo he tenido mis momentos de acercarme al feminismo, momentos de alejarme y momentos de retomar otra vez. Y uno de los momentos en que lo retomé fue porque cuando yo empecé a ver todo este tema de género, yo tengo 3 hijos pequeños, entonces hubieron cosas que me empezaron a preocupar. Y me encontré que las únicas que estaban diciendo algo, jugándose sus puestos de trabajo, denuncias y demás, eran mujeres feministas radicales.
que estaban dando a través de redes, a través de tal, un montón de argumentos, además todas súper formadas, en contra de muchas de las teorías queer, de cómo se estaban aplicando y tal. Y ahí fue cuando yo me reencontré otra vez con el feminismo, de decir, ostras, es que estas mujeres se están jugando mucho. Es que al final el que defiende una idea tiene que ser radical. Sí. Porque es que si no viene el viento y se te lleva. Exacto. Bueno, aquí tenemos otro comentario de Castro. Dice, tengo una duda, ¿cómo podría compaginar Efesios 5:22 con la idea de feminismo? Deberíamos buscar qué dice Efesios 22. Bueno, yo tengo que decir que yo no soy teóloga, no somos entonces yo somos teólogos. Hablo desde la perspectiva histórica, política. Bueno, lo leemos y vemos... Sí. Yo, mientras lo estoy buscando, el hecho de que hayan mujeres hoy en día en primera línea como referencia, cantantes, actrices, políticas o yo qué sé, en primera línea, que son referencia y que ellas mismas son objeto y hacen de ellas objeto. Bueno, esto se le llama, a mí me gusta mucho, hay un libro que se llama Neoliberalismo sexual. No sé si se llama así, El engaño de la libre elección o tal, de Ana de Miguel, que es una filósofa española y tal, y entonces ella habla de este se le llama patriarcado de consentimiento. Es decir, antes te obligaban a hacer, como en plan, antes te obligaban como a ser objeto. A ser objeto. Ahora se giran las tornas también mucho con todo el tema de la revolución sexual, se giran las tornas de forma que ahora tú quieres ser el objeto. Y te venden la historia de forma que, queriendo tú ser el objeto, ella quiere, ¿no? Entonces giran el discurso de tal forma, también en el tema de prostitución se está poniendo como muy de moda, el tema de la autoexplotación, ¿no? Como he decidido. Sí, todo el tema de... sugar daddies y todo este tema, ¿no? También. Que no dejas de ser objeto, o sea, sí. O sea, no sabes cómo te vuelven a colocar en el mismo lugar, pero esta vez eres tú la que lo has decidido y como tú eres la que lo ha decidido y tal, pero claro, no se está analizando que ese sistema al final es un sistema en el que vuelves a ser un objeto, vuelves a ser... Y claro, como es por propia decisión, ahí entra, y entonces es como se le llama se le llama patriarcado de consentimiento, es decir, el sistema al final es el mismo, ¿no? Y acabas en el mismo lugar en el que has estado siempre, pero esta vez eres tú la que quieres, ¿no? Entonces, sí. El otro día íbamos escuchando la radio, mi compañero y yo, con la furgoneta para ir a un evento que teníamos, y salió una canción muy, muy famosa y la canción habla de... reivindica pues que los cuerpos curvy, ¿no? Y que ahora ya no gusta lo flaquito, ¿no? Sino que y había una frase que decía en inglés, mi mamá me dijo que no me preocupara por el cuerpo porque ahora a los chicos pues les gusta con el cuerpo gordito. Y al final es como, vale, no me tengo que preocupar por mi cuerpo, pero sí para gustarle a los chicos. Demás, entonces es como, vuelvo a estar en la misma. Sí, porque es una preocupación. A mí, por ejemplo, el concepto este de que muchas mujeres acaban allí como de forma libre, ¿no? Y es decir, claro, a mí el concepto de que somos 100% libres, es que a lo mejor si no haces eso, no llegas a ese lugar. De hecho, tenemos Operación Triunfo, ¿no? Al final, la persona que más ha triunfado es la que precisamente ha acabado haciendo ese tipo de shows y ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, al final, no digo que no... Tú puedes tener la sensación de que lo estás haciendo libre, pero hay un mercado detrás que te está mercantilizando de esa manera, ¿no? Claro. Y entonces, las que acaban llegando a ser visibles son precisamente las que más se objetualizan. Y esto, por ejemplo, en la Super Bowl es muy interesante, ver los shows de ellas frente a los shows de ellos. Sí. Bueno, no queremos, ya lo ha dicho Loida, no queremos obviar, o sea, pasar por alto el versículo, o por lo menos
el comentario, el versículo que dices es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Es verdad, un texto muy conocido y Sí. tal. Lo que pasa que a veces leemos el texto, cuando está metido dentro de un contexto de someteos los unos a los otros, ya tenemos ahí uno en el plato, o sujetaos a vuestro marido, si el marido está sujeto a Dios. Entonces, bueno, pero como dice Loida, no estamos aquí a un nivel teología, sí que hacemos teología porque queremos, amamos a Dios y queremos saber más de Dios. Lo único que puedo decir algo de este texto porque sí. me gusta mucho, porque el final de Efesios lo que hace es el pater families, ¿vale? O sea, en la cultura griega, que es al final Efesios donde está vital, había el concepto de pater families, es decir, el hombre era el que tenía total gobierno sobre la mujer, sobre los hijos y sobre los esclavos. Es decir, a ningún hombre hacía falta que, o sea, todos sabían que su mujer se sometía, pero es que no había opción a no someterse, ¿no? De hecho, las mujeres cuando tenían un bebé lo presentaban a los pies del marido, y el marido decidía si quería o no el bebé, y si no lo quería, pues se cogía el bebé y se dejaba en la calle, ¿no? Entonces, esos infanticidios, ¿no? Entonces, lo realmente que llama la atención en el caso de Pablo no es tanto el tema del sometimiento de la mujer, sino que Pablo le diga al hombre que ame a la mujer. Que Pablo le diga a los padres que no lleven a ira a los hijos, ¿no? Que Pablo diga a los amos que traten con cuidado a los esclavos. Eso en realidad es lo que debería reventarnos Lo la revolucionario. que cabeza. reventaba la cabeza al Porque lo otro ya lector. se entendía, sí. Al lector de la época, eso era lo que al final, yo creo, por el contexto histórico, que a veces tenemos mucha teología, pero creo que nos falta historia, ¿no? Era lo que reventaba la cabeza, ¿no? Sí. Y creo que se ha malinterpretado el feminismo como a las mujeres no se quieren someter, ¿no? Es que nos vamos a someter a nuestros maridos de la misma forma que Dios nos pide someteos los unos a los otros. Claro. O sea, es una relación de sometimiento, porque al final el amor también tiene ese punto. Sí. Entonces, claro, yo ahí es cuando entraría dentro del matiz este de Efesios, que sí que me gusta mucho, ¿no? Que es como en plan, creo que también hay una idea a lo mejor sobre el feminismo como antibíblico, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que también es muy interesante precisamente que haya cristianos que aboguen por una alternativa feminista que vaya de acuerdo a los principios de la Biblia, porque se puede. Se puede. Entonces, por ejemplo, en Génesis 3, una de las consecuencias de la caída es que hay una dominación del hombre sobre la mujer. Entonces yo entiendo que ese sistema de dominación, que es un sistema por la fuerza, es decir, no es un sometimiento mutuo en amor, sino es un sometimiento por la fuerza, eso es consecuencia del pecado. Entonces yo entiendo que lo que el Señor quiere en nuestras comunidades es que eso no se dé, ¿no? Y es redimirnos a tal punto de que eso no esté, ¿no? Entonces creo que muchas feministas, sobre todo históricas, cogieron en la Biblia fuerza para reivindicar esas luchas, ¿no? Y yo creo, pues precisamente, que los cristianos deberíamos también encontrar un lugar, un espacio donde reivindicar un feminismo que vaya acorde a los principios, o sea, una alternativa feminista que pueda ir acorde a los principios que nosotros tenemos también como cristianos, ¿no? Yo creo que eso puede ser posible. Yo, jugando un poco, no es tanto ir al origen, sino a la voluntad de Dios. Exacto. ¿Vale? Porque la voluntad de Dios inicial fue que fueran iguales, y de hecho fueron iguales, se juzgaban la tierra y estaban ahí los dos. A imagen de y Dios. fue Exacto. luego cuando se rompió todo esto, ¿no? Exacto. Entonces no es tanto ir al origen, sino a lo que el Señor enseñó en un principio en su creación, ¿no? Como nos diseñó en su origen, ¿no? Cuando no había pecado. Es como... ahí Algo estábamos. que también cogiendo de cositas que has ido diciendo, podemos tener referentes, porque a veces hay una separación tan grande entre cristianos y no cristianos, que es Ya. como vivimos en el mismo mundo, o sea, vale que entendemos como creyentes, pues bueno, que nuestra mente ya no es nuestra mente de alguna manera, Sí. pero podemos beber de fuentes que a lo mejor no sean propiamente cristianas, o sea, podemos nutrirnos. Tú has encontrado... Ella lo ha hecho, ella lo ha hecho. Claro, puedes como... se ha demonizado, ¿no? El feminismo, entonces podemos limpiar un poco esa imagen también uniéndonos y intentando encontrar un
aunque unos sean cristianos, otros no, pero puede haber un diálogo sano y tener referentes. Sí, claro. En mi opinión, sí, a mí me ha enriquecido. Vale. También pienso que tienes que tener cierta tienes que tener claro lo que tú crees, ¿no? Para que todo lo que leas no te influya, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Que a lo mejor cierto punto de tu relación con Dios y a lo mejor no tienes una base un poquito estable de lo que crees, de cómo crees, de la Biblia y tal, quizá no te animaría a empezar a leer de todo esto, porque hay que entender que sí que yo creo que hay mucho recuperable, pero también es verdad que el movimiento feminista, sobre todo segunda y tercera ola, son muy críticos a nivel, o sea, de iglesia, a nivel de estructuras y tal. Entonces, creo que tienes que tener ese punto en el que puedas leer, coger lo que te interesa y coger distancia. Pero yo creo que sí, que se puede coger, se pueden hacer, no sé, el camino es escudriñarlo todo, retener lo bueno. Yo creo que sí, que se pueden generar porque a veces quedarte, puentes, ¿no? Puentes. Porque quedarte en lo que te han como contado, hablábamos un poco, ¿no? La semana pasada de esto, de la reforma, ¿no? Del cambio, de poder también esforzarnos a vale, sí, honramos lo que nos han transmitido, pero vamos a ponerlo también un poco encima sobre porque al final todo puede ser, o sea, lo lanzo, ¿no? ¿Podría haber patriarcado en nuestra teología? ¿Sabes? O sea, a lo mejor tenemos que ponerlo sobre la mesa para decir, oye, ha habido algo de contaminación, porque al final esto no son cosas independientes, es que es todo como muy fluido y hacemos teología también en base a la época histórica, en base a la cultura. Sí, entonces, no sé, ponerlo sobre la mesa sin miedo, poder ver qué es lo que está sucediendo sin miedo, ¿no? Sí. Sí, es que hay temas que parece que... Por ejemplo, me hace mucha gracia que en la Biblia se habla de esclavitud. Y hoy en día entendemos perfectamente que la esclavitud no cabe. No cabe, ¿no? Y entonces le sacamos igualmente principios a eso, pero no estamos defendiendo, ¿no?, que haya una esclavitud. Claro, con el tema de la mujer parece que cuesta más hacer ese ejercicio, ¿no?, de ciertos... Pero yo creo que sí, y sobre todo si queremos... Quiero decir, si queremos poder tener conversaciones con muchas personas de nuestro entorno que ya tienen una mirada pues más feminista o más influenciada por esto, tienes que poder hablar desde ahí, ¿no? Es que no sé, para mí es una oportunidad, y también lo que tú dices, Raquel, de poder acercarnos, ¿no?, a la Biblia. A mí me ha gustado porque yo he podido leer de feminismo y he podido ver cosas que digo, en esto no. Pero ha habido otras cosas que he podido verlas en la Biblia, decir, ostras, pero si esto ya, la Biblia ya me hablaba, ¿no? O sea, para los feminismos, digamos que el origen de todo el mal es el patriarcado, ¿no? Para mí el patriarcado es simplemente una consecuencia del pecado. Y también creo que, por ejemplo, las feministas luchan por abolir el patriarcado, ¿no? Claro, yo soy consciente desde mi cosmovisión cristiana de que es que realmente... ellas hablan de que el patriarcado es algo que muta, ¿no? Y digo, claro, es que el pecado muta, ¿no? Entonces es como, claro, yo veo eso, el patriarcado como una consecuencia de algo más profundo que es el pecado, ¿no? Que hay un deseo de dominación, un deseo de hacer daño, un deseo de... y todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, claro, para mí la solución al patriarcado es Jesús. Sí. Entonces, claro, cuando puedes ver ahí a Jesús, ¿sabes? Y creo que ya te cambia como toda la visión, ¿no? Y la solución para una igualdad entre hombres y mujeres, pues es Jesús, ¿no? Es como Gálatas, ¿no? Cuando habla ya no hay... Cómo de revolucionario tuvo que ser ese texto en aquel momento, ¿eh? El que estabas citando. Es decir, ya sois uno en Cristo Jesús, y me gusta mucho esa idea de Jesús de equipo, ¿no? De equipo. No es una guerra de los sexos, no es uno contra otro, es equipo, ¿no? Y a trabajar juntos Pues y fue ese maestro que le seguían mujeres, ¿no? Sí, o sea, también. Estamos hablando de esa radicalidad, ¿no? De esas raíces. O sea, cuando hablamos de radicalidad a veces pensamos en
Es que no hay, extremismos. exactamente, no hay quien te saque de allí. No, lo que se trata es O de tirar tener piedras. las raíces bien arraigadas, porque Sí. que si luego eres capaz de poder leer estos libros y otras opiniones, que tu fe no se tambalee. Ahí es lo que, no sé si lo he explicado muy bien, pero ahí yo era cuando hablábamos de eso de poder acercarnos a todo esto, era lo Sí, que sí, decía, sí, tienes sí. que tener tus raíces bien puestas y bien seguras. Y también para- entendiendo que a lo mejor o sea, te acercas a una voz que fuerte en el mundo, ¿no? Que a lo mejor te puede hacer tambalear y tal. Pero ojo, que tienes al Espíritu Santo. Exacto, sí. Ten una relación con él y dile, oye, esto que estoy leyendo me está tocando. O sea, ten también la suficiente confianza en él, no en ti, pero en él, de que él va que no vas a entrar en un túnel oscuro y No. adiós. No, o sea, que eso no te impida escuchar otras opiniones, otras voces y ver la pluralidad y el debate, como decíamos antes, de una manera saludable y sabiendo que estás seguro en Cristo. Y que no sabes si Dios te va a llevar a caminos que son nuevos. Es que es lo que digo, las primeras feministas, que muchas de ellas eran cristianas, o sea, se basaban en la Biblia para hacer las luchas que hacían y lo abrazaban como su llamado por parte de Dios, ¿no? Josephine Butler, Eso por me ejemplo, parece, no abrazaban- sé, me da mucho orgullo saber que abrazaban sale de ahí. eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era como, o sea, se cogían su fuerza allí, ¿no? Y estaban planteando cosas que el tema de la abolición de la prostitución, o sea, es que no se había planteado, es No. que no se concebía. De la misma forma que no se concebía que los negros no fueran libres. Claro. Sí. O sea, no se es que es entender que era algo que no concebían, que no era concebir a una mujer como alguien que pudiera estar a tu altura intelectualmente, no se concebía. O sea, tú creías que por biología ella era menos inteligente que tú, era como un niño pequeño, era como... Es que, o sea, a veces cuesta un poco hacernos a la Sí, idea. porque pensamos que esto ha sido... Sí, Sí. fue algo durante un tiempo, pero no. O sea, fue muchos siglos de creer y de transmitir la abuela, a la madre, Totalmente. a los hermanos, pues hombres, ¿no? O sea, yo hace poco conocí a una chica que me decía, no hace tanto, que son dos hermanos chicos, hombres, y ella. Y ella le tenía que hacer la cama. Y les tenía que poner la comida y Sí, sí. a sus Sí, hermanos. sí. Y esa mujer ahora tendrá pues 50, 60 años, no, Sí, sí. no más. Entonces, claro, ya tú has experimentado que tú les sirves a tus hermanos y tú les sirves a tu padre simplemente por el hecho de que es hombre. Sí, No o porque que tú eres mujer. no es por sí. te sirvo en el prisma de ser humano, de como nos invita Jesús, ¿no? Servíos los unos a los otros. Te sirvo yo a ti porque tú eres hombre, ¿sabes? Y porque yo soy mujer. Y porque yo soy O sea, mujer. ahí es Sí, cuando más porque hablamos tú eres de mujer. Exacto. ahí hablamos de los roles Sí. de género. Sí. Y aquí me gustaría, a ver si podrías también definir un poco, porque yo me he escuchado muchas veces. He escuchado voces. Me han No, dicho. pero he escuchado que lo contrario al feminismo es el machismo, ¿no? No, sí. Entonces, quizá a lo mejor poder hablar de Sí. estos términos. ¿Es lo mismo? Es lo que hay o sea, lo varios contrario? conceptos, ¿no? O sea, machismo sería cuando un hombre varón se cree superior a una mujer, es decir, hay una actitud de superioridad y también se apropia de los beneficios que esa mujer le da, ¿no? Por ejemplo, el caso de que yo llegue y me cocine y yo no tenga que cocinar nada, ¿no? De alguna forma me apropio de lo que ella me da, ¿no? Que, por ejemplo, cuando había división, pero luego cuando las mujeres empezaron a trabajar, se vio que las mujeres trabajaban igual que los hombres y además hacían todo lo demás, ¿no? Entonces, es como... esto sería el machismo, ¿no? Lo contrario no sería el feminismo, sería el embrismo, se le llama así, embrismo, que es, pues, al revés, ¿no? Las mujeres que se creen que ya son superiores a los hombres, ¿no? El feminismo, volvemos a lo mismo, es una lucha política que entiende que hay una desigualdad entre hombres y mujeres y hace unas propuestas desde diferentes ámbitos para hacer de esta desigualdad frenarla, ¿no? A través de educación, a través de, pues, bueno, nosotras hemos podido acceder a una educación superior, a muchas cosas que es que a nuestras abuelas no. Es que no nos estamos tirando mucho tiempo atrás. O sea, es que tenemos generaciones de mujeres que no tenían acceso a una... ni se lo planteaban, ¿no?
Entonces, esto es el feminismo. Y luego hay dos conceptos más que serían la misoginia, que eso es el odio hacia la mujer. Ya no solo hay un machismo, sino que hay un odio, un rechazo, un deseo de violencia, de agresión, de mal hacia la mujer, ¿no? Que, por ejemplo, con cómo está derivando la pornografía actualmente, donde cada vez la pornografía tiene mayor connotación de violencia sobre el cuerpo de la mujer, pues estaríamos hablando de una misoginia allí también. Y lo contrario sería la misandria, ¿no? Que es al revés, ¿no? Vale. Es como, entonces está bien tener claros estos conceptos porque a veces que son conceptos que se han acuñado a nivel sociológico, a nivel antropológico y o sea, que dentro de los movimientos feministas hay mucha teoría también, que no es, o sea, hay teorías y esas teorías las han acuñado mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres que son filósofas, que son antropólogas, que son sociólogas, que son historiadoras, quiero decir que son mujeres que, claro, cada vez tenemos más, ¿pero por qué? Porque cada vez hay más mujeres que tienen acceso a estudios superiores, o sea... Entonces, claro, estos conceptos está bien como... Lo que pasa que desde el punto de vista de hombre... Voy a hablar como hombre. 2 minutos. No, es verdad. No como ser humano. O sea, yo soy una persona que defiendo a las mujeres. De hecho, en casa el trabajo se hace independientemente. En el momento que surja, pues uno se hace una cosa, mi mujer hace una cosa, yo hago otra. Sí. ¿Qué pasa? Que a veces, incluso a veces me dice ella, ¡ay, esto! ¡Ay! Hay cosas que como hombre, supongo, que tenemos en mente una situación, llámalo, antropológica, o social o cultural que nos ha venido, y por más que incluso queramos, quizás a lo mejor la edad también influye mucho en eso, hay cosas que se nos escapan. Se nos escapan comentarios, a lo mejor, como es que hiciera ahora micromachistas, no sé también, qué, no sé cuánto. Pero eso te iba a decir, que yo creo que no solo los hombres, creo que las mujeres, y esto se ve también, por ejemplo, a lo mejor nosotros también lo podemos ver a nivel racial, ¿no? Que también se te escapan pensamientos, incluso cosas que dices, uy, es que está ahí, ¿no? Metido como en plan de... ¿Qué es eso? ¿Tienes ese pensamiento y por eso lo ves así? ¿O porque lo ves así tienes ese pensamiento, ¿no? Que es como eso. Pero... Yo intento, bueno, el hecho de que somos iguales, o sea, y la crianza de los hijos, a ver, la ha llevado ella porque el hombre no puede tener hijos, pero evidentemente... Bueno. Y el peso... Sí. Emocional casi es más de la mujer que del hombre, o sea, ¿no? yo creo que es importante entender que hay una diferencia también. Es decir, que hablar de igualdad no quiere decir que seamos iguales en todo, ¿no? Es como en plan... Por ejemplo, ahora hay un libro que sacó una neurocientífica española que se llama Neuromaternal y que hizo toda una serie de investigaciones longitudinales, o sea, no sé si se tiró 18 años haciendo... Wow. Sí, sobre el cambio del cerebro en la mujer que es gestante, que es madre, ¿no? Y hay un cambio que es igual que el de un niño que pasa a la adolescencia. Es decir, es un cambio brutal en el cerebro. O sea, que creo que hay que entender que hay diferencias, ¿no? A nivel de... Que no, el feminismo no dice que el hombre y la mujer biológicamente son iguales y no hay ninguna diferencia. Y no habla de eso. Sí. O sea, hay diferencias. Hay unas diferencias y creo que obviarlas también no ayuda a nadie, ¿no? Pero a la vez es como igualdad en cuanto a esas cosas que no son tan biológicas, que son culturales, ¿no? Es como... Entonces ahí hay, por ejemplo, en estos estudios son muy interesantes porque, por ejemplo, una mujer en el momento que ya del embarazo y el parto, pues naturalmente ya tiene lo que son la oxitocina, que es la hormona del apego, etcétera, etcétera. Pero se hicieron estudios en padres y era muy curioso, los padres que cogían a sus hijos, que tenían mucho contacto físico con sus hijos, esas dosis de oxitocina también entraban en el cerebro y había ciertas variaciones en los cerebros de los padres. Pero claro, dependía si cogían a esos hijos o no. Los padres que no tenían tanto contacto con los niños no generaban eso. Claro. Entonces, claro, si tú tienes una cultura donde todo eso lo relegas a la mujer, claro, tu cerebro nunca va a hacer esos canales, ¿no? No evoluciona. Entonces, y luego aparte tenemos también todo el sistema de la epigenética. Que la epigenética lo que está demostrando a la ciencia es que tenemos una genética, pero que también se moldura en función también de nuestros contextos. Que yo aquí no me quiero meter porque no sé de ciencias y tal, pero que también hay
La vida tiene sensores y hay que pillarlos. Sí, exacto. Entonces es como el instinto de madre. Bueno, es que a lo mejor hay un instinto de padre que no ha salido porque los hombres no han tenido contacto con sus hijos, ¿no? Y de hecho, hay investigaciones con animales. Bueno, ahora que tienen 6 meses de vacación, yo tenía 3 días de licencia, ahora tienen 6 meses casi o más. ¿Ves? Y luego ayuda. Hombre, eso ayuda a tener un contacto más con los hijos. Sí, es que, claro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que también es eso. Y luego también hay un tema de una cultura aprendida que tampoco se va a quitar de la noche a la mañana. Es que a veces también no podemos estirar más de la cuenta porque entonces a veces rompemos. Sí. Que ahí sí que a lo mejor hay ciertas vías del feminismo que a lo mejor se van muy al extremo, que dices, es que así lo que vas a hacer es polarizar. Sí. Porque... hay que encontrar ese punto en el que podamos hablar, que podamos entendernos y tal, pero que no pueda... O sea, si tú estás machacando a alguien todo el rato con los micro... Esta es mi opinión. Que a lo mejor no es popular, ¿vale? Fem un café no se hace responsable de las opiniones vertidas por nuestros colaboradores. Pero si tú constantemente estás haciendo énfasis en los micromachismos, es que al final... puede romper esa conexión. A veces, porque a veces hay personas que por su contexto a lo mejor no van a escuchar todo esto, ¿no? Entonces, que a veces, bueno, es saber hasta dónde, ¿no? Y entonces es como, bueno, que no por estirar más la planta la vas a hacer crecer, a lo mejor estiras mucho la arrancas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí... También, esto también lo hablábamos un poco la semana pasada con el tema de la reforma. Hay cosas que necesitan tiempo. Hay otras cosas que hay que ir a por ellas. O sea, hablábamos, ¿no? De Lutero. Él fue radical con ciertas cosas, de decir, esto se tiene que acabar. O sea, que tú puedas comprar tu salvación, esto se tiene que acabar. Luego hay otras cosas que van alrededor de este torbellino, que a lo mejor cambiar ciertos formatos en la iglesia, tal, pues a lo mejor eso tiene que ir más. El pasar el testigo generacional, eso no puedes romperlo así, ¿no? Y creo que con el feminismo puede pasar algo parecido, ¿no? Hay cosas que sí, que se tienen que defender, y hay otras que hay que entender, que no podemos, como dices tú, estar señalando, eso es un micromachismo, esto, porque a lo mejor... haces que la otra persona ya no sepa qué hace, qué dice. Y es entender también, por ejemplo, de que tenemos siglos y siglos de este tipo de cultura frente a que no hace tanto que, o sea, estamos hablando de eso, de lo que hemos dicho antes, que nuestras abuelas, la mayoría no tenían acceso a la media educación, ¿no? Entonces creo que también ahí hay que ser paciente, ¿no? Que no todo se va a conseguir con nuestra generación o con nuestro... O sea, que no se va a cambiar de la noche a la mañana, y si fuerzas la máquina a lo mejor te la cargas. Es como... Sí. Es como paciencia, pero también actitud, ¿no? Y investigación. Hay una frase que creo que dije también en algún programa, que es parálisis por análisis. O sea, que tampoco por analizar tanto y tal no hagamos nada, pero sí que entendiendo que, venga, vamos un poquito más, que cada generación va... trayendo cosas buenas y otras que a lo mejor pues son de rebote por la anterior y y otros retos que se plantean, ¿no?, por delante también. Com cristians tenim molt encara a fer. Sí. I està bé recordar la història, sempre ho diem, és superimportant, no? Perquè si abans ja ho han fet altres persones, estar a l'avantguarda, ser iniciatives tant a nivell de reivindicació social com a nivell de qualsevol tipus, sobretot social. L'Església ha estat allà, el cristià ha estat allà al davant, no? I aquesta seria la nostra responsabilitat avui en dia també, no? Estar allà. Potser als homes els costa una miqueta, no? Però pensant en la paraula de Déu és pensar com Crist, no? La mente. Vuestra mente que sea de Cristo, no? Transformem-nos, que això ho vam dir també la setmana passada, renovem-nos i pensem en què és el que vol el Senyor per nosaltres, no? I si volem transmetre com a cristians alguna cosa, hem de transmetre sobretot l'amor, no? Exacte. O sigui que... I aquí entraria moltes respostes i moltes coses i podríem tirar endavant totes aquestes coses del feminisme, no feminisme i tal, és igual, si ens estimem i tirem endavant i respectem
Bueno, és que jo crec que si hi ha amor, d'una forma més o menys natural, acaba havent-hi un... Sí. Someteos los unos a los otros, acaba sent sí. al final una igualtat, i també és entendre per part dels homes que potser s'obre una nova porta a una altra forma de ser home. Sí, que no sigui, perquè també hi ha molts homes que han viscut malament la masculinitat com se les ha imposat, no? Perquè potser eren persones més sensibles. Sí. Llavors jo crec que és com el que dèiem del pare, no? De quantes coses també els homes poden experimentar diferent si entran en una altra relació, ¿no? No todo es dejar un lugar de privilegio, sinó és experimentar coses a lo millor diferent, a lo millor noves i a lo millor també positives pels homes. O sigui, en aquest sentit penso jo, Molt bé, doncs el temps s'acaba. Ha sigut molt intens, com les últimes reunions, les últimes converses que hem tingut aquí, i no tanquem la porta a una possibilitat en el futur de que pugui tenir la segona part. Si queréis una segunda parte, comentad. Así que moltes gràcies, Loida, gràcies, Raquel, gràcies, Àlex, i ja sabeu tots vosaltres. Bona setmana i bon cafè. Adéu. Adéu.